Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, nuevamente aquí. Y bueno, hoy les voy a hablar de otro tema, de gestión del cambio, que en realidad está muy relacionado con lo que comenzamos a hablar ayer. Y como hablamos de... Me voy a parar porque estoy más cómoda si me puedo mover. En realidad la intención mía era hacer alguna dinámica. Lo que pasa es que tenemos muchas restricciones de cantidad de gente, de espacio. Entonces al final les voy a pedir 5 minutos de participación en un breve ejercicio que vamos a hacer sobre los temas que vamos a estar planteando ahora. Y para eso les van a distribuir unos post-it, unas etiquetitas autoadhesivas, y yo al final de la exposición les voy a comentar qué es lo que les voy a pedir que hagan con eso. Así que mientras tanto no las escriban, porque después les voy a pedir que las completen. Bueno, el tema del que vamos a ocuparnos hoy es gestión del cambio en las instituciones gubernamentales. Yo les comentaba ayer que, bueno, que en un principio trabajé en temas muy específicos de contabilidad gubernamental, pero bueno, van pasando el tiempo, los años y por un lado los procesos personales de cambio, ¿no? Uno va enfrentando distintos momentos de la vida, tiene que afrontar distintos tipos de cambio, algunos son voluntarios o que los inicia uno, otros vienen de afuera. Y en las instituciones ocurre exactamente lo mismo. Me tocó participar en muchos procesos de cambio desde distintas perspectivas, es decir, como afectado por un proceso de cambio, liderando un proceso de cambio, promoviendo un cambio para que otros lo ejecutaran. Y he visto en las distintas instituciones en que he trabajado, comencé a ver todo lo que ocurría, todo lo que se genera a partir de un proceso de cambio, del inicio de un proceso de cambio, o mejor dicho, de un proceso de reforma. En el gobierno vemos que muchas veces se inician procesos de reforma, formales de alguna manera, y después esto puede desembocar o no en un cambio. Entonces, empecé a interesarme cada vez más en esta dinámica y me fui especializando un poco en este tema. Y hoy vamos a hablar de esto, de por qué a veces es tan difícil y tan complicado y complejo el cambio en las instituciones gubernamentales. Entonces, los objetivos de esta charla, bueno, básicamente son hacer una reflexión sobre cuáles son los elementos distintivos de los procesos de cambio en las instituciones gubernamentales y cuáles son los elementos que favorecen el cambio, que permiten que el cambio se consolide, se afiance y se sostenga en el tiempo, sea perdurable. Todo proceso de cambio inicia de una situación actual que por algún motivo no nos resulta satisfactoria y queremos llegar a una situación deseada, ¿no? Tenemos una visión, una imagen objetivo de a dónde queremos llegar. El primer camino que vemos sería cómo sería el proceso de cambio si solamente en ese proceso intervinieran fuerzas por el cambio, es decir, no hubiese ninguna oposición o resistencia a ese proceso. La segunda línea, en cambio, es un proceso bastante fácil de cambio, ¿no? Es un proceso normal, aparentemente bastante fluido. Y el tercero trata de representar lo que es normalmente un proceso de cambio. Puede ser mucho, inclusive más complejo que esto. Experimentamos avances, retrocesos, parece que perdimos el rumbo y cambiamos de dirección, volvemos a retomar la senda. Y esto tiene que ver con el juego de las fuerzas por la continuidad, es decir, lo que normalmente llamamos resistencias, y a mí no me gusta mucho llamarlas de esta manera, pero así se llaman normalmente, y lo que son las fuerzas por el cambio, que de alguna manera impulsan a seguir adelante y a cambiar la situación. Yo les decía hoy que no es lo mismo reforma que cambio, ¿no es cierto? Muchas veces en las instituciones gubernamentales se inician procesos de reforma que pueden desembocar o no en procesos de cambio. Entonces vamos a comentar un poco, a ver las pequeñas diferencias que hay entre uno y otro concepto. Las reformas en general responden a una estructura, ¿no es cierto? Hay un plan para llevar a cabo esa reforma. Se parte de determinados supuestos y juicios, que si hacemos tal o cual cosa, esa reforma nos va a conducir a tales o cuales resultados que son mejores que los que estamos alcanzando en la actualidad. En cambio, el cambio, valga la redundancia, es algo que acontece, que ocurre, ¿no? Por eso yo pongo que es efectivo. Y un cambio puede ser planeado o puede ser no planeado, puede ser absolutamente espontáneo. Luego vamos a avanzar un poco más en los orígenes del cambio y las particularidades. Y otra diferencia fundamental, o otro elemento distintivo fundamental, es que el cambio está siempre relacionado con el contexto. Es influido o es determinado y a su vez modifica el contexto. Hay una interacción con el contexto. Muchos procesos de reforma
simplemente se quedan en la reforma, ¿no? Por algunos motivos, conocidos o no, quedan simplemente reforma y nunca se produce el cambio deseado cuando se formuló ese proyecto de reforma. En algunos casos las reformas conducen a un cambio, mayor, menor, distinto, eso muchas veces es imponderable. Y en algunos casos los cambios son parte de un proceso de reforma. Y muchas veces, y la mayoría de las veces los cambios ocurren, digamos, por elementos, digamos, que están fuera del control de los líderes, digamos, de los procesos. Hay muchos tipos de cambio. Estas son solamente dos perspectivas desde las cuales podemos mirar los procesos de cambio. Y uno tiene que ver con el origen. Podemos analizar, como les decía hoy, que un cambio es de origen interno, es decir, nace dentro de la organización, o bien el cambio es externo. Hay un condicionamiento, un factor del exterior o del entorno que genera ese cambio, ¿no es cierto? Vamos a avanzar un poquito más de esto. Y hay distintos tipos de cambio que tienen que ver con, yo digo que en la vida nos referimos siempre a preguntas básicas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Y hay tipos de cambio que refieren a lo operacional, que es lo más básico, es decir, cómo se hacen las cosas. Y estas modalidades las podemos también reflejar a lo que nos ocurre en el ámbito personal, ¿no? Queremos cambiar un hábito, una costumbre. Los cambios pueden ser de tipo estratégico, direccional, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar? Puede ser un cambio cultural, un cambio de filosofía. De repente, ahora que está muy en boga esto de la misión y la visión de las organizaciones, se produce una reformulación en los objetivos de la institución, se reformula la misión y la visión, se toman en cuenta otros valores, se consideran otros valores. Ahora se habla mucho de responsabilidad, de apertura, de transparencia, y todo eso va produciendo cambios en las organizaciones. O puede ser un cambio de tipo político, a los cuales seguramente están muy acostumbrados, ¿no? Cambian autoridades y cambia todo esto. Tienen un impacto en todos estos niveles. Para comprender un poco más la importancia y la complejidad que tienen los procesos de cambio, vamos a ver cuáles son los elementos, digamos así, que influyen en un cambio organizacional. Toda organización está inmersa en un entorno que influye, es influida en la institución. Y cada organización se compone básicamente, podemos decirlo de una manera muy sintética, de 5 elementos, ¿no? La estrategia, es decir, hacia dónde va esa organización, la estructura en la que se apoya para lograr esos objetivos, la tecnología, que también les sirve de base, que la tecnología es no solo la parte de inteligencia artificial o lo que está contenido en el hardware o las máquinas que apoyan, sino la inteligencia operacional de las personas, cómo funciona esa organización. Los procesos que se desarrollan para alcanzar sus objetivos y el elemento fundamental y aglutinante de toda organización, y que generalmente es el menos tenido en cuenta, son las personas, el factor humano. Si las personas no cambian o no se suben a un proceso de cambio, la organización no va a cambiar, porque se van a generar trabas en todos los demás elementos que componen la organización. Y esto genera una dificultad en los procesos de cambio. Y como les decía, normalmente y fundamentalmente en las instituciones gubernamentales, muchas veces lo que menos se cuida es el aspecto humano del cambio y la importancia que tiene en la facilitación del proceso y en la perdurabilidad del proceso. En las instituciones gubernamentales también es muy importante este componente que tiene que ver con el entorno, porque las instituciones gubernamentales tienen un fuerte impacto en la sociedad, ¿no? Y a la vez son muy influidas por la sociedad porque supuestamente existen para brindar bienes y servicios a la sociedad y tienen que atender las demandas y requerimientos de la sociedad. Desde otro punto de vista, si vemos a la organización, a una institución gubernamental desde un punto de vista sistémico, ya entramos como en otra dimensión, porque empezamos a ver todas las distintas dimensiones que se conjugan y que están influyendo y determinando en los procesos de cambio. Aquí está reflejado de una manera muy sintética, ¿no es cierto? Y a título de ejemplo, los distintos niveles de sistema que están operando, ¿no es cierto? Supongamos que partimos de una subsecretaría, digamos, hacia niveles inferiores tenemos las áreas o direcciones que la componen, los distintos equipos de trabajo, el individuo, cada uno de nosotros, cómo se relaciona,
Y finalmente la vida interior de cada uno de nosotros, que nos está condicionando. Todos nuestros aspectos, nuestros valores, nuestras emociones, están condicionando nuestra conducta y nuestra actitud frente a los procesos de cambio, ya sea personales como organizacionales. Porque todo cambio que ocurre en la organización, de alguna manera, como somos seres humanos holísticos, digamos, somos una sola cosa, nos van a aparecer reflejados todas nuestras trabas o nuestras facilidades internas aparecen reflejadas y se trasladan al comportamiento organizacional. Y eso obviamente impacta a la organización e impacta a todos los niveles, desde el más bajo hasta el nivel más alto, ¿no es cierto? Lo mismo le ocurre a un ministro que a un empleado que al cadete, digamos, que lleva la correspondencia. Todos estamos influidos por nuestra vida interior y estamos condicionados por esto. Y a nivel superior tenemos distintos otros niveles de sistema. Bueno, partimos de la subsecretaría, vamos a la secretaría, al ministerio, a la presidencia de la nación, a nivel regional, a nivel de la sociedad, a nivel internacional. Y así podríamos elaborar distintos niveles. Y todo esto está interactuando permanentemente. Y estamos todos nosotros como individuos, como funcionarios y como partes de una organización, estamos permanentemente, digamos, afectados por todos estos niveles de sistemas. Estamos interactuando con todos estos niveles de sistema. Puede ocurrir que aquí lo que traté de demostrar es que, bueno, que no siempre el cambio, digamos, se origina en el sector en el que detecta la necesidad de cambio o promueve el cambio, ¿no es cierto? Digamos que puede producirse un hecho a nivel de una subsecretaría, se genera una propuesta que tiene que elevarse a un nivel superior para que sea perdón, acá me equivoqué en el sentido de la flecha. Vamos a partir, del siguiente ejemplo. Puede ser que a nivel de una subsecretaría se genera un hecho que motiva, dice, bueno, aquí hay que generar una reforma, hay que generar un cambio, porque hay algo que debe ser modificado, pero este cambio tiene que afectar a otros niveles. Y se debe recurrir a una instancia superior para que se promueva ese cambio y se traslade a todos los niveles a todos los niveles del sistema. Por una ley de sistemas, digamos así, todo lo que ocurre en un nivel superior de sistema se traslada a los de abajo, en mayor o menor medida, con distintos matices, pero esta ley, digamos, de arriba hacia abajo se cumple siempre, nos afecta a todos. Hay un cambio a nivel de gobierno nacional, supongamos en caso de Argentina, se aprueba una nueva ley, se cambia la manera de trabajar y esto nos va a afectar finalmente como individuos. Y tal vez nos está afectando en nuestra vida interior porque tenemos que hacer algo que no nos gusta, o que no queremos hacer, o que no consideramos conveniente. Y esto genera resistencias. Puede ocurrir, en cambio, que sea al revés, que sea la sociedad la que determine una necesidad de cambio y entonces a un nivel institucional determinado, por ejemplo una subsecretaría, se decide, bueno, implementar un proceso que recoja esa nueva demanda de la sociedad, que puede ser una demanda de información, puede ser una variación o un cambio en aspectos tecnológicos, tenemos que adaptarnos a los cambios que van ocurriendo en la sociedad y eso implica que haya que hacer un cambio y está motivado, digamos, o viene de fuera del ámbito institucional del gobierno. Y entonces tenemos que tener presentes siempre los dos niveles, es decir, cuáles son todos los niveles del sistema que se están implicando y qué es lo que está pasando al nivel interior de la organización. Y ver toda esta interacción, porque el cambio, para que sea productivo, para que sea posible, digamos, tiene que contemplar toda esta complejidad de relaciones que existen entre los distintos niveles. ¿Cuánto es posible un cambio? Bueno, se dice que un cambio es posible cuando el nivel de insatisfacción, o sea, si no estamos disconformes con algo, si no lo queremos cambiar por algún motivo, no hay cambio posible. Nadie cambia porque sí, o sea, uno cambia porque hay una necesidad de dar un paso en una dirección distinta. Está también determinado por la visión, es decir, yo tengo que ver, o la institución tiene que ver, que el lugar a donde se dirige es mejor que el lugar donde estoy, porque si no tampoco habrá cambio. O sea, si no hay un cambio significativo y si no está claro a dónde se dirige la organización no se va a mover, la institución no se va a mover, así como nosotros como individuos tampoco nos movemos. Y el tercer elemento que está condicionando es el costo del primer paso. Es decir, cuánto cuesta ese primer movimiento que implica romper la inercia y ponernos en dirección a esa visión, a esa imagen objetivo. Y estos tres elementos ponderados tienen que ser mayor
digamos, el peso de todo esto tiene que ser mayor que el peso de las resistencias, que es lo que nos impulsa a quedarnos donde estamos y no cambiar nada. Entonces, siempre un cambio va a ser posible, digamos, cuando las fuerzas por el cambio, cuando el ímpetu por el cambio sea más grande, más fuerte, más significativo, que las fuerzas por continuar en el lugar que estamos, en la situación que estamos. Y esto lo podemos ver a todos los niveles. Por eso, cuando se implementa un cambio a nivel institucional, es importante el implicar a las personas, el comunicarle, porque si las personas no deciden dar ese paso, la organización no va a dar ningún paso en ningún momento. ¿Cuáles son las características que agregan complejidad a un proceso de cambio en una institución gubernamental? Bueno, en una institución gubernamental, como todos sabemos, hay muchas restricciones de distinto tipo, de distinto origen y magnitud que van a estar determinando la posibilidad de que un cambio se lleve a cabo. Primero son los objetivos y las prioridades políticas. Hay que ver que si ese proceso o esa reforma que se está impulsando realmente es coincidente o consistente con el marco general, digamos, en el que está la política en ese momento. Hay aspectos institucionales, ¿no es cierto?, de jerarquía entre las distintas instituciones. Hay cambios que a lo mejor un sector ve que es muy importante para toda la administración pública, pero ese sector no tiene el poder político suficiente para influir en los demás. Entonces deberá recurrir a una instancia superior para que ese cambio se aplique en otros sectores, ¿no es cierto? Y por otra parte hay una estricta normativa, hay un estricto marco normativo en la actividad pública que restringe mucho las posibilidades de acción, qué es lo que se puede hacer, cómo, de qué manera, y esto también está relacionado con las restricciones que hay en los recursos. Tenemos límites presupuestarios, tenemos limitaciones de personal, no podemos contratar a quien queremos cuando queremos por el tiempo que queremos, sino que hay un cierto marco legal que hay que respetar y tener en cuenta. Los recursos materiales también son los que hay y hoy me enfrentaba con esto, ¿no?, con las salas. Digo, bueno, me gustaría hacer una dinámica, pero tenemos un tema que la sala es limitada, que las sillas están puestas en un determinado lugar, que no puedo modificar la ubicación de las sillas porque luego hay otra conferencia, que hay recursos de los cuales no disponemos, que no tenemos tiempo suficiente. O sea, todo esto son elementos que obviamente van acotando las posibilidades de cambio. Y nos van como acotando el camino y hacen que ese camino que vimos al principio sea muy sinuoso, porque a lo mejor tenemos que pasar por pedir una modificación presupuestaria para que nos den el dinero, para que contratemos a la persona, contratar a la persona, toda una serie de pasos que nos van de alguna manera restando energía para llevar adelante el cambio. Y otro tema es el tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo que está marcado por el presupuesto, es un flujo anual, ¿no?, las restricciones que hay para los gastos plurianuales. Y también está el tiempo político. Las autoridades tienen un plazo máximo para estar, o previsto para estar en sus funciones, y tenemos que hacer las cosas dentro de ese lapso, porque quizás en la próxima gestión no sea posible continuar con este proceso. Todos estos elementos agregan complejidad y complicación a lo que son los procesos de cambio. Y acá es importante señalar la diferencia entre lo que es complejidad y lo que es complicación, ¿no es cierto? Complejidad es cuando, como veíamos en la lámina anterior, tenemos muchos niveles de sistemas, como tenemos una multidimensionalidad y son muchos los factores que están actuando al mismo tiempo y que no los podemos ni siquiera trasladar en un mapa, ¿no es cierto? Muchas veces cuando queremos hacer un plan de acción y plasmar todos los elementos que están incidiendo en ese plan de acción, nos encontramos que es imposible, porque algunos incluso son desconocidos para nosotros. Sabemos, pero no podemos ni siquiera mensurarlos. Eso hace a la complejidad. Y la complicación tiene que ver con cuando podemos efectivamente hacer un plan, digamos. El plan puede ser más o menos intrincado, más o menos complicado. Esa es la complicación, ¿no es cierto? Pero hay un camino, que puede ser más o menos sinuoso, pero hay un camino. En cambio, en la complejidad estamos un poco como perdidos. Tenemos claro que queremos ir hacia allá, pero todavía no sabemos muy bien cuál es el mejor camino, porque si vemos en el espacio, podemos ir por miles de caminos distintos, pero el objetivo es aquel. La realidad es compleja, ¿sí? La vida es complicada y la realidad es muy compleja. Bien, ¿cuáles son los principales elementos, digamos, que normalmente influyen o en el caso de instituciones gubernamentales juegan
como fuerzas por la continuidad o resistencias. Y esto está tomado de un documento digamos que no es exclusivamente mío, coincide con lo que yo pienso en muchos aspectos, pero a lo que voy que no es algo, un invento, sino que es algo que se analiza, se estudia y en los últimos años ha cobrado mucha vigencia a nivel internacional, ¿no? Hay algunos que tienen claramente que ver con elementos de comunicación. Son los que yo marqué con marroncito, no sé si lo alcanzan a ver, ¿no es cierto? Pero hay elementos que tienen que ver básicamente con temas de comunicación y que disparan otros efectos, ¿no? Desde el punto de vista de las personas, el miedo, la incertidumbre es uno de los factores fundamentales para dificultar los procesos de cambio. Este miedo e incertidumbre puede estar originado en la falta de información. Esa falta de información puede generar que distintos sectores perciban, digamos, el proceso que se está llevando a cabo de distintas maneras y tengan distintos tipos de visiones que generen colisiones entre ellos. Muchas veces se subestima la complejidad del proceso. O sea, quienes formulan el proceso, quienes lo determinan y ejecutan los lineamientos o el plan estratégico, subestiman la complejidad. Y esto a la larga, digamos, genera una traba fundamental, porque aparecen elementos que no fueron considerados en la planificación original. Si el plan es inconsistente con otras políticas y prioridades, obviamente se van a generar fricciones y el proceso no va a poder avanzar fluidamente. Y hay otros que tienen que ver también con la falta de información, que tiene que ver con las desventajas percibidas, es decir, hay gente que por falta de información o no, por tener información, o sea, la falta de información puede estar en quien desarrolla el plan o en quien lo ejecuta, ¿no? Si quien desarrolla el plan le falta información, puede ser que haya desventajas que no está teniendo en cuenta, ¿no? Beneficios negativos, digamos así, o desventajas que no está teniendo en cuenta. Y por el otro lado, si quien ejecuta el plan no tiene la información adecuada, puede ser que esté percibiendo desventajas en ese nuevo proceso que no son las reales, pero para él son reales porque responden a sus elementos. Y hay elementos que tienen que ver fundamentalmente con el ejercicio del liderazgo. Y en este estudio se destacaba este tema de la imposición autoritaria de un proceso de cambio. Y yo digo, a veces también es lo opuesto. Cuando no hay un ejercicio de liderazgo claro, concreto, definido, comprometido, con una clara visión, el proceso también se cae. Entonces, ni forzar demasiado, ni tampoco dejar demasiado laxo o delegar demasiado, ¿no? Hay que encontrar el punto justo que tiene mucho que ver con la cultura de cada organización y de cada país. ¿Cuáles son las principales causas de fracaso en estos procesos de cambio a nivel internacional? En primer lugar, la falta de comunicación. Por esto que yo les comentaba hoy, ¿no? La falta de comunicación genera indefectiblemente una resistencia a los procesos y puede conlleva al fracaso. Hay temas culturales. Cuando se intenta trasladar un proceso, un proyecto de reforma, que a lo mejor fue muy exitoso en un contexto, se lo traslada a otro, ya sea de otro nivel de gobierno, a otra institución, a otro país, o de otro tipo de sistema de información, ¿no es cierto? Algo que funcionó muy bien en el área de salud puede no funcionar también en el área de educación, por ejemplo. Bueno, todo esto hace que si no se tienen en cuenta las diferencias culturales, se incrementan significativamente los riesgos de fracaso. Cuando no se tiene en cuenta o se subestima la complejidad, y la complejidad también tiene que ver con el efecto que van a tener estas acciones a nivel no solo de la institución, a nivel de todas las organizaciones con las que estamos relacionados, a nivel de la sociedad, a nivel del usuario final, ¿no? O sea que una subestimación de todos estos efectos en cadena que hay también conlleva al fracaso. Un fallo en la visión o en el alcance del proceso, o sea, a lo mejor se considera que está relacionado con el anterior también, que un proceso de cambio solamente va a afectar hasta el nivel de secretaría, por decir algo. Pero después nos encontramos con que no, que eso afecta a nivel inclusive internacional, porque la manera nueva que tenemos de gestionar la información no es adecuada con las normas internacionales de contabilidad o las buenas prácticas, ¿no? O sea que, como vemos, es bastante complejo la situación. Aspectos de organización, ¿no? Fallos en la organización, deficiencias en la organización, en la tecnología, porque se desarrollan procesos de cambio que están demasiado focalizados en sistemas o que no tienen en cuenta la parte de tecnología. O sea que vemos que siempre es un punto medio, un equilibrio que es muy difícil de predeterminar.
La capacitación insuficiente. La capacitación supone que las personas que van a estar afectadas por el proceso de cambio tengan la aptitud, los conocimientos, las competencias suficientes como para poder empoderarse del cambio. Si esa capacitación es insuficiente o está mal dirigida, pocas posibilidades hay de que el cambio siga adelante. Y hay un tema fundamental que tiene que ver con el liderazgo. O sea, todas estas en realidad causas preliminares también están relacionadas o están conectadas con el tema del liderazgo. Es muy importante que los líderes del proyecto se empoderen, ¿no es cierto?, se apropien del proyecto, porque si no esto no va a funcionar. Y en las instituciones públicas en general tenemos que diferenciar, digamos, dos roles que en algún otro medio, bueno, aprendimos a diferenciar, que es el propietario del proyecto, es decir, ¿quién va a perder la cabeza si el proyecto fracasa? Ese es el propietario del proyecto, ¿no? Es la persona que se juega el puesto. Pero después hay otras personas. Una es el César, es decir, el que se va a llevar los laureles si el proyecto sale bien. Pero es el que va a echar al propietario si el proyecto sale mal. Ese es el César. Y luego tenemos de ahí para abajo una serie de personajes, ¿no?, entre los cuales estamos muchos de nosotros, que estamos afectados por el cambio o que promovemos el cambio, o que somos resistentes al cambio, o que están interesados en el cambio, pero a lo mejor ni siquiera participan. La sociedad muchas veces está en este último sector. Está interesado a saber qué es lo que pasa, pero en realidad no están participando directamente en el proceso de cambio. Bueno, todo esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta en el momento del ejercicio del liderazgo y tener en cuenta muy bien cuál es el liderazgo adecuado y cuál es el nivel de responsabilidad óptimo para llevar a cabo ese proceso. Demasiado autoritarismo no vale en algunas sociedades, en otras puede que sí. Demasiada delegación sin control no vale en ninguna sociedad, en ningún medio. O sea, siempre tiene que haber un tema de responsabilidad y un control, digamos, adecuado. Se ha desarrollado a nivel internacional algo que se llama el índice de receptividad, es decir, en qué medida o cuáles son los factores que determinan que una organización está más o menos receptiva para el cambio. Y esos 4 factores que contribuyen a formular el índice de receptividad tienen que ver con el liderazgo, con el compromiso, con la comunicación y con la capacidad de implementación. Y yo les comentaba hoy al inicio que era importante para mí, bueno, destacar cuáles son los elementos que sí o sí tienen que tenerse en cuenta para favorecer estos procesos de cambio en las instituciones gubernamentales. Y desde mi punto de vista son 4 factores que son fundamentales. Primero, el liderazgo, que tiene que ser claro, comprometido, tiene que tener una visión muy precisa de a dónde se dirige, hacia dónde va, qué es lo que se quiere conseguir. Tiene que ser consistente con otras acciones que se desarrollen y con otras acciones de otros niveles del sistema, porque si no, no va a encontrar apoyo, no va a encontrar sostén. Un profundo conocimiento de lo que el cambio supone y tener en consideración los aspectos culturales. El tema de comunicación, es muy importante la comunicación, tanto a nivel interno de la organización, es fundamental el componente de comunicación interna, y la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna y tiene que ser justa, es decir, tiene que llegar a la información necesaria a quien la necesita, ni más, ni menos, ni antes, ni después, es decir, tiene que ser la información justa para cada uno y esto requiere una política de comunicación. Y, por otro lado, es muy importante también la comunicación hacia afuera, hacia los otros sectores que están afectados o implicados en el cambio. ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué se hace? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Todo esto tiene que llegar a los distintos sectores, también con los mismos criterios de claridad, de oportunidad, de exactitud y de la medida adecuada. La capacitación tiene que ver no solamente con dar los conocimientos, con desarrollar las competencias para afrontar ese cambio, sino que tiene que ver también con el desarrollar una actitud o el promover el desarrollo de una actitud que sea favorable al cambio. Cada persona tiene que convertirse en un agente de cambio y para eso tenemos que de alguna manera darles la información necesaria para que comprendan de qué va el cambio, cuáles son los beneficios. Hay una palabra que a mí no me gusta que es convencer, porque convencer tiene vencer, que es como de alguna manera someter, y eso no es lo que sirve. Porque vamos a ver que otro de los elementos, vamos a pasar es que es muy importante y fundamental en un proceso de cambio es la participación. Sin la participación de los implicados, los procesos de cambio no avanzan, no funcionan.
tiene que haber responsabilidad, cada uno tiene que comprender por qué ese cambio, digamos, también es propio, de alguna manera, apropiarse del cambio, adueñarse del cambio. Tiene que haber una apertura, tanto a dar información como a recibir, es decir, permitir la participación, obviamente, selectivamente, de una manera adecuada, ¿no? No cualquiera puede opinar de cualquier cosa en cualquier momento, pero establecer los canales para que la participación sea fluida, sea adecuada y permita obtener el feedback, la retroalimentación de los distintos sectores. Y de esta manera se favorece la implicación en el proceso, nosotros mismos vamos a estar sosteniendo, porque somos parte de ese proceso, nos sentimos que estamos en el barco y estamos remando también, ¿no? No es que nos llevan a algún lugar en el medio de la niebla que no sabemos a dónde vamos, sino que vamos en una dirección y somos parte de esto y nuestra voz puede ser escuchada. Y que también la participación desarrolla el sentido del compromiso, ¿no? Nos hacemos responsables y nos comprometemos con el proceso que se va desarrollando. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Los pilares que sostienen y apoyan la gestión del cambio son estos 4. El liderazgo, la comunicación en una primera instancia, la capacitación y la participación. Y los beneficios que obtenemos de la aplicación de estos criterios tienen que ver con esto, ¿no? Básicamente con que el proceso se facilita, perdura, se afianza y se consigue una economía significativa de tiempo, de dinero y sobre todo de energía, porque lo que más desgasta en realidad no es el dinero que se pierde, sino cuando ya uno vio varias veces en la misma organización que se iniciaba un cambio que no da resultado y vuelven otra vez de nuevo con el cambio, todos, otra vez lo mismo, ¿no? Y vamos perdiendo energía, esa inocencia inicial que teníamos al principio y ese entusiasmo se pierde. Entonces, eso es muy valioso, eso es fundamental y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para que un proceso de cambio se afiance, tenemos que tener en cuenta indefectiblemente estos 4 elementos, perdón. Muchas gracias. Bueno, ahora, creo que todos ya tienen los POSIT, ¿sí? En realidad, como les decía, me hubiese gustado hacer algo mucho más participativo, hacerle mover las sillas, que trabajen en equipos, que justos elaboren conclusiones, pero no tenemos esa oportunidad. Entonces, digo, ¿qué podemos hacer de una manera rápida, sentaditos en el lugar? Y todos nosotros trabajamos en instituciones gubernamentales, todos seguramente tuvimos que enfrentar en nuestra organización un proceso de cambio. Y entonces lo que les voy a pedir son 5 minutos de tiempo nada más, ¿no? Para que con el compañero que tienen más cerca, para no generar ningún movimiento extraño, reflexionen durante 5 minutos, yo les voy a marcar el tiempo, 5 minutos ahí en total. Y piensen en un proyecto o en un proceso de cambio específico, una situación de cambio específico por la que ustedes tuvieron que vivir. Que no importa que se la comenten al compañero, esto es para ustedes, o sea, no tienen que decir nada, simplemente ustedes. Y lo que les voy a pedir es que en esos POSIT, en los rojos, pongan los elementos que ustedes recuerdan como más destacados que impidieron o dificultaron ese proceso de cambio. El proceso de cambio puede haber fracasado, puede haber sido fructífero, no importa el resultado. Lo que importa es tener una recogida de la percepción de ustedes, de los cambios organizacionales, cuáles son los principales elementos que favorecen o dificultan el cambio. Entonces, en los papelitos verdes les voy a pedir que anoten 3 elementos que a su juicio, y en un caso concreto, real, no lo que se imaginan, en un caso concreto real, mira, sirvió esto, sirvió que me mandaron a hacer ese curso, sirvió que vino el jefe y me explicó claramente lo que quería, no sé, ¿no? Ponerlo como comunicación, capacitación, de la manera que ustedes mejor lo puedan expresar, pero 3 elementos que favorecieron el cambio en las verdes y 3 elementos que a su juicio dificultaron el cambio y eso ponerlo en las rosas. Entonces simplemente son esos 5 minutos y cuando se van les voy a pedir que van a ver sobre unas mesas que hay sobre los costados, hay unas hojas de papel blanco, simplemente pegan los POSIT, yo después los voy a recoger, voy a hacer un resumen de todo, es decir, los voy a agrupar por categorías, todo, y se los voy a devolver, ¿no? En realidad hubiese sido interesante, si había más variedad de gente de distintos sectores, poder hacer un análisis regional, digamos así. Pero me dicen que la mayoría son de aquí del gobierno de la ciudad. De todas maneras, si ustedes no son de aquí y quieren en el POSIT anotarme el país o la provincia o lo que fuera para hacer un análisis diferencial, perfecto, porque entonces podemos tener como un análisis comparativo según sectores o según regiones, ¿sí? Pero simplemente es eso, para ver desde la experiencia de ustedes si esto que estuvimos hablando es coherente o no es coherente con la percepción que han tenido ustedes como participantes
gestores o líderes de procesos de cambio. Entonces les voy a dar 5 minutos para eso, yo les voy a marcar el tiempo, después hacemos las preguntas que quieran hacerme y cuando se van, cuando terminan las exposiciones y demás, simplemente lo ponen ahí en las mesas. Es simplemente eso. Y yo en unos días les voy a enviar el resultado general de la encuesta esta que estamos haciendo. Ahora toma la palabra Gabriel Vilches como moderador. Sí, en primer lugar, por supuesto, agradecerle a la doctora Claudia López, que además de las pegatinas le vamos a dar un aplauso. Y este aplauso que cierra su exposición abre, por supuesto, el turno de preguntas. Ahí. Gracias. ¿En qué lugar queda el incentivo económico como propiciador o incentivador del cambio? Muy buena pregunta. Bueno, en realidad, según estudios científicos, no lo digo yo, el dar incentivos económicos a las personas, tiene un efecto positivo durante un corto periodo de tiempo. Pero ese efecto es decreciente, es decir, que al poco tiempo ya eso no lo satisface a la persona, sino que vuelve a pedir otro tipo de incentivos. O sea que un poco la conclusión es que el incentivo económico puede servir en un principio, pero no es el elemento que definitivamente va a ayudar a sostener y promover el cambio. Tiene que haber un cambio de actitud en la persona o una percepción distinta respecto del cambio. Mi pregunta es, hay dos tipos de cambio, el que genera la organización en forma interna o el que viene en forma externa. ¿Cuál es el más fácil de implementar y el que trasciende a través del tiempo? Bueno, vamos a ver. El más fácil de implementar y el que trasciende a través del tiempo. En realidad, no hay digamos, estadísticamente, no hay estudios que nos puedan decir cuál es más fácil o más difícil de implementar y cuál perdura más o menos. En realidad, la diferencia fundamental entre el cambio que se origina en la organización y el que viene de afuera, obviamente, tiene que ver con el control y con la decisión, ¿no es cierto? Entonces, cuando un cambio es impulsado por un elemento externo, hay una primer barrera que se ha de romper, que es que esa organización decide implementar un proceso de cambio y decide instrumentarlo, ¿sí? Es como nosotros las personas, trasladémoslos a nivel individual, quizás sea más fácilmente comprensible. Cuando nos dicen tenés que dejar de fumar, ¿no? Es como que, no, ¿por qué? Si yo no quiero, no lo voy a hacer. Me lo dirá el médico, pero yo no quiero. Cuando uno siente esa necesidad interna de dejar de fumar o de lo que fuera, adelgazar en mi caso, entonces ahí sí se genera una acción que es más fácil de implementar, porque el nivel de decisión está a nivel interior, ¿sí? Y en una organización ocurre exactamente igual. Cuando ese cambio viene de afuera, hay primero que vencer las resistencias de la organización y luego la organización tiene que tomar las medidas necesarias para implementar ese cambio. Cuando el cambio lo decide la organización, es más manejable, es más controlable. Sí, mi pregunta va referido a los cambios externos que se dan en el tiempo, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Sí. Algunas veces los cambios externos van demasiado rápido a los cambios internos que se pueden dar dentro de una organización. Sí. Entonces hoy estamos hablando, según generacionalmente, los nuevos analfabetos, los que no entraron a las nuevas tecnologías y cómo influye eso en los cambios organizacionales. Perdón, pero no entendí bien la pregunta. ¿Cómo influye los cambios externos que se están dando en el tema de las nuevas tecnologías, de los avances, que no hay un correlato con los avances internos de una organización? Bueno, en realidad en ese caso lo que vemos es una presión desde el exterior, ¿no es cierto?, en determinados aspectos para que haya cambios a nivel de las instituciones gubernamentales. Obviamente, no sé, yo tengo imágenes gráficas, ¿no? Entonces de repente es como que tenemos una gran presión de afuera, ¿sí?, para hacer un cambio, pero hay como un globo, que es la organización gubernamental, que tiene un montón de restricciones, ¿sí?, para poder adaptarse. En realidad, obviamente, no va a ser tan rápido la adaptación como una institución privada. Es mucho más lento porque depende de muchos más factores, los factores económicos, los factores políticos, cómo ese cambio se inserta en el marco general, digamos, de decisiones a nivel gubernamental. Y entonces, generalmente, se dan a un nivel mucho más lento, mucho más gradual
y por saltos. O sea, en general vamos a ver que en organizaciones se estancan o se da un avance significativo, nuevamente se produce un estancamiento por un tiempo hasta que este sistema les sirve de alguna manera o esta manera de operar tecnológicamente les sirve, no se produce cambio hasta que la realidad los impulsa a ese cambio. Entonces, en general son de tipo escalonado. Hola. Quería preguntarte qué opinión te merecen los cambios drásticos como estrategia para vencer la resistencia. Bueno, a veces dan resultado, pero dan resultado si después del cambio drástico o junto con el cambio drástico hay una política de comunicación y de capacitación y de participación que lo sostenga. Porque si no se puede producir el cambio, pero al poco tiempo ese cambio se desinfla, pierde consistencia, porque no hay quien haya entendido por qué se hizo ese cambio, para qué sirve, y entonces empiezan a generar dentro de la organización mecanismos de resistencia y de involución. Entonces tiene que, más allá de que primero haya una medida drástica, esta medida tiene que estar acompañada de una política que permita sostener eso, porque si no, se va a caer, se va a disolver. Sí, a mí me parece que hasta aquí estamos dando por supuesto que tanto personas como áreas, sectores pueden ser integrados al cambio a través de la comunicación, la capacitación, etc. Cuando este proceso de integración es imposible, porque se habla de la desaparición de un área, de un proceso, etcétera, etcétera, ¿cómo ves vos la resolución de esa tensión? Sí, bueno, eso es complicado en realidad y es muy difícil porque, claro, estamos hablando generalmente, o sea, el efecto final siempre termina en las personas que van a perder su puesto de trabajo o que por algún motivo no se incorporan al proceso de cambio y se resisten, ¿no? Y que hay un momento que se llega a un límite de posibilidad en lo que se puede hacer para integrar a esa persona. En lo personal, yo no soy amiga ni de despedir a la gente, ni de lo ideal, digamos, la solución ideal sería encontrar para esas personas la aptitud o el lugar más adecuado para que puedan desarrollarse, porque esa persona que no puede desarrollarse en esa organización, si la marginamos de alguna manera o si la echamos, le estamos impidiendo sus posibilidades de desarrollo como persona. Entonces, estamos desaprovechando potencial. Entonces, como primera instancia, tratar de ver cómo reubicar a esas personas en áreas en las que realmente puedan desarrollarse y puedan no sentirse excluidas, ¿no? Algo en lo que puedan contribuir. Y a lo mejor esa reinserción se da dentro de la propia organización o en otras organizaciones. Pero lamentablemente es una realidad que hay políticas de restricción de gasto, determinados procesos de reforma que traen implícito ese factor. Y muchas veces los que tienen a cargo la responsabilidad de llevar adelante esos procesos no les queda otro remedio, digamos así, porque hay un número. A veces hay que echar a tanta gente, hay que reducir la planta en un 10% y no queda alternativa. Y acá, claro, entramos como en un conflicto interno, ¿no? ¿Qué es lo que querríamos hacer? ¿Qué es lo que nos parece lo mejor posible? ¿Y qué es lo que lamentablemente tenemos que hacer por estas características especiales que tienen las instituciones gubernamentales? Pero para mí siempre es como, bueno, intentar donde esa persona pueda ser productiva y desarrollarse. Un nuevo aplauso para la doctora López, muchas gracias.